Muy bienvenido, bienvenida a este vídeo de la comunidad Vivir en Quinta Dimensión. Te recuerdo que vivir en quinta dimensión, vivir en armonía con tu esencia, vivir en armonía con la frecuencia del amor universal es una decisión. Así que te felicito por decirte ti sí, por decir sí a la vida y decir sí a tu plan, al plan por el que has encarnado. Si quieres formar parte de esta comunidad, te recuerdo, suscríbete al canal de YouTube, da a la campanita para que te avise y envíame un WhatsApp para que te incluya en esta lista de difusión en cualquiera de sus modalidades de suscripción. Así que nada, hoy voy a contarte sobre algo que me han preguntado muchas personas, ¿no? Sobre las activaciones que yo he ido recibiendo y en particular a una muy potente que yo he recibido aquí en Perú el pasado 28 de agosto del 2024. Una activación a través de María Apaza. María Apaza es la última Alto Misayok, mujer proveniente de la comunidad de los Queros, una señora de 98 años que a los 16 años recibió un impacto de un rayo mientras paseaba con sus animales, con sus alpaquitas en la comunidad allá a más de 4.000 metros de altura. Entonces recibió un fuerte impacto y esta persona, pues bueno, al final se repuso, le leyeron la coca, las hojas de coca y le dijeron que efectivamente ella era una Alto Misayok y había venido como líder espiritual a su comunidad, como sanadora, como chamana y sobre todo como apoyo a la comunidad y activación de la energía proveniente de las estrellas. Entonces ella para poder sostener esa energía de comunicación con los apus, de comunicación con las estrellas, de comunicación con lo superior, tuvo que recibir hasta 12 iniciaciones de Karpai. ¿Por qué? Porque la energía, la frecuencia de aquí de los apus es muy fuerte. Y cuando estás en comunicación y en conexión con los apus, tienes que estar verdaderamente fuerte, verdaderamente alineado o alineada, porque no nos olvidemos que somos... aunque somos seres espirituales, tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico pues también tiene que adaptarse a una frecuencia tan alta como le pasó a ella y como me pasó a mí y ahora te voy a contar. Antes de venir a Perú, yo vine a Perú por un llamado, lo contaré también en otro momento, yo vine a Perú por un llamado, me dijeron que tenía que venir a Perú y aquí estoy. Yo pensaba que para 3 meses, llevo 9, pero en este momento, en enero del 2025, pero bueno, yo iba mirando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, porque no sabía muy bien a qué venía. Sabía que venía a recordar, a activar dones, pero no sabía cómo, no sabía con quién, no sabía dónde, no sabía por qué, no sabía nada, ¿no? A mí me fue revelado que yo venía aquí a recordar, a que mi alma recordase, a que se activasen en mí las activaciones necesarias para el recordar de habilidades como la telepatía y de habilidades como la conexión con lo superior y con el mundo del medio y con el mundo de abajo, pero la verdad que no sabía dónde ir, a quién acudir, no sabía nada. Pero algo me decía que confiase en el proceso y que se me iría dando, ¿no? Entonces, bueno, fueron pasando las semanas y cuando iba a venir, hablé con una comunidad de chamanes y me nombró el Karpai, pero me lo nombró como una actividad así como lúdico, ¿no? No sé, me pareció un bonito regalo para hacerme a mí misma, pero la verdad no me resonó, ¿no? Yo dije, vale, sí, lo haré, porque era subir a un apu, era ir en caballo, recibir un carpay, era así algo como ceremonial y a mí bueno, me hizo cierta gracia, aunque no me llamó. Entonces, bueno, yo llegué aquí en abril del 2025 y eso nunca se dio, nunca, no hice este proceso, ¿no?, que me proponían. Estaba enfocado mucho en lo comercial, que a mí me parece bien que se cobren estas cosas, pero no sé, era como, no me hacía sentido la manera en que lo proporcionaban, ¿no? Era como algo un poco incoherente en cuanto a lo que se decía con lo que se hacía, porque tú puedes cobrar algo, pero sí es de esa coherencia. Pero en ese caso es como no me hacía mucho sentido. Después entendí por qué, ¿no? Porque no eran las personas. Llegó agosto, el mes de agosto, o sea, yo ya llevaba aquí 5 meses y bueno, encontré a una chica que me habló de la cosmovisión andina
Y empecé a hacer con ella una introducción, ¿no? Y ella me dijo, wow, Chasca, tú lo que tienes que hacer es una iniciación en Karpai con María Paza. Y yo dije, wow. Ella me dijo, es la última Alto Misayok mujer proveniente de Los Queros, tiene 98 años y las demás personas que siguen detrás de ella tienen legado y demás, pero no son Alto Misayok, ¿no? Son como rangos inferiores, entonces hay que aprovechar la oportunidad porque tiene 98 años, ¿no? En cualquier momento ya, pues a lo mejor deja de hacer ese tipo de activaciones y de iniciaciones. La cuestión es que yo dije, siento sí, pero cuando le pedí una información más ampliada, ¿no? Lo gestionaban no ella, lo gestionaba su familia. Y bueno, yo dije, bueno, es genial que sea el día de mi cumpleaños es el 29 de agosto, es genial que sea el día de mi cumpleaños, como un renacer, ¿no? Como recibir esa frecuencia y pasar de ser la frecuencia águeda, ¿no? La frecuencia humana a una frecuencia más elevada, chasca. Y entonces me dijo que el día 29, el día de mi cumpleaños, no podía ser, y que no podía ser en uno de los abus más importantes, sino que tendría que ser en una, entre comillas, cuevita en Sacsayhuamán, en Cusco. Y ahí me chocó un poco al ego, ¿no? Y dije, wow, no estoy de acuerdo como lo plantean, no es en la fecha que yo quiero y no es en un lugar muy elevado. Entonces, una parte de mí tuvo resistencia por todo lo que te digo, ¿no? Por el planteamiento que hacía la familia, que no terminaba de resonar mucho conmigo, y por todas estas cosas que lo hacían como para mi ego menos especial. Yo quería que fuese el día de mi cumpleaños, un renacimiento, bla, bla, bla. Entonces fue que no, yo le dije, bueno, antes de decir un no rotundo, déjame que lo sienta, déjame que lo ponga a remojo, porque todo eso siempre lo hago, ¿no? Es como, ok, voy a sentirlo. Cuando sientes directamente sí, es ok, sí. Y cuando sientes que es por resistencia, bueno, lo voy a bajar al cuerpo, voy a ver qué pasa aquí, a ver de dónde viene ese no, porque si viene del ego, fuera. La cuestión es que me quedé conmigo misma, en silencio, y en la mañana siguiente yo me desperté con un claro sí. Cuando yo dije, sí, ese día da igual que no sea el día de mi cumpleaños, es el día anterior, que es una preparación para la nueva vida, bien, y el que sea en un APU importante es el ego, es mi ego. Porque ¿por qué conmigo no venía el día 28 al APU importante y sin embargo el día 29 se iba con un grupo de personas al APU más importante del Valle Sagrado, ¿no? Y yo ahí dije, no, es el ego, es ella, es donde la vida diga, donde sea, y es este día, y ya está, ¿no? Lo sentí claramente. Bueno, en el momento en que yo tomé la decisión y dije sí, bueno, allí se abrió ya un canal de comunicación con ella impresionante. Me vi junto a ella, que yo no la conocía físicamente, yo había visto una foto suya, no la conocía, no había estado con ella, no había escuchado nada de ella, salvo esos días anteriores. Y entonces vi que estábamos las dos en un sitio oscuro y yo lo sentía como si fuera mi canal de parto, ¿no? Como si estuviera a punto de salir, a punto de nacer. Entonces yo me vi como sujetándonos de los hombros, ella a mí, yo a ella, y nuestras cabezas unidas. Entonces, en ese momento que las cabezas estaban unidas, iba traspasándose la información de la suya a la mía y de la mía a la suya, de la suya a la mía y de la mía a la suya. Me vino que necesitaba que yo fuese activada en eso, en esa energía, en esa frecuencia, que ella iba buscando, o sea, todo esto telepáticamente, claro, ella iba buscando sucesores, porque sí que estaba teniendo muchos por el tema pues, comercial, ¿no? Porque todos pedimos, yo quiero hacer esta vivencia, que no sé qué, entonces ella iba haciendo,
pero no todas las personas que se inician y que reciben semejante frecuencia están abiertas a esa frecuencia realmente. Lo que quieren es una experiencia con un alto misa yoga y ya está, pero luego no la habitan, no la ejercen, ¿no? Y entonces allí ella me dijo, tanto ella como ellos, que era... que sí, que yo era una de las elegidas porque sabían que yo iba a trabajar con esta frecuencia y que sí, que tenía que ir. Entonces fue como, en el momento en que yo dije que sí, vi esa imagen y recibí esa información, mi pecho como que se expandió y dije, wow, o sea, es que estuve a punto de decir que no, cuando era mi función, cuando era mi misión, ¿no? Y ahí vi por qué ella me estaba llamando y ellos me estaban llamando. Porque saben que yo sí que voy a recibir toda esta frecuencia y voy a trabajar con ella, que es para lo que se nos pide estar aquí en la tierra, ¿no? Para lo que hemos venido. Entonces, bueno, llegó el día en el que se hizo la activación. Yo no sabía exactamente dónde era, me dijeron que era en Sacsayhuamán, resultó ser en una cueva en Sacsayhuamán. Era todo como un poco, wow, así como oscuro, como tal, wow, qué interesante. Y ahí fue cuando dije, bueno, no vengo abierta a todo, no sé lo que va a pasar, no que no va a pasar. Y sucedió algo bastante interesante porque primero me leyeron las hojas de coca y vieron que había un fragmento de mi alma que todavía no estaba integrado en el cuerpo. Y lo que hicieron fue hacer ese llamado de mi alma, porque sin ese fragmento integrado en mi cuerpo no iba a poder recibir esa frecuencia, ni iba a poder recibir esa energía. Entonces fue verdaderamente hermoso, ¿no? Cómo llamaron ese fragmento, cómo vino y cómo yo lo sentí. Sentí en el momento en el que venía ese fragmento muy fuerte. O sea, yo sentía como que una energía muy grande entraba en mí. Y era la propia energía de mi alma, ese fragmento de mi alma entrando en mi cuerpo físico, algo que estaba por ahí como perdido, ¿no? Lo llamaron y lo pude experimentar. Cómo entró en mí esa parte de mi alma que estaba fuera, ¿no? Y ahí es donde me vino, que por eso yo ya había canalizado hacía 2 años antes la reconexión con el alma, ¿no? Traer esos fragmentos de alma al cuerpo físico para que se dé esa conexión y esa completitud del alma y el cuerpo. Y eso fue lo primero, mientras ellos y ella, y ayudada de uno de sus hijos, iban preparando muy amorosamente el despacho, la ofrenda que estaban haciendo en mí. Eran momentos verdaderamente entrañables y no ves porque claro, tienes las dos imágenes, ¿no? La frecuencia espiritual de María Paz elevada, ¿verdad? Y luego delante una señora de 98 años, ¿no? Que inspiraba mucha ternura, ¿no? Es como, no se ve, una abuelita de 100 años ahí preparándote tus cosas y tal, y a mí me parecía tan hermosa esa imagen, era como, oh, gracias, ¿no? Yo no he tenido abuelas, nunca. Yo de los 4 abuelos solo he conocido a un abuelo varón, no he conocido a ninguna de mis 2 abuelas. Y era ver a una abuelita de 98 años preparándome sus cosas. No habla español, solo habla quechua. Y era muy graciosa, ¿no? Ella, mucho sentido del humor. No he contado que antes, mientras subíamos hacia la cueva, yo me ofrecí, ¿no? Ella llevaba un bastón, caminaba bastante rápido, pero llevaba un bastón la mujer y se apoyó en mí. Entonces fuimos las dos en silencio, ella apoyada y agarradas de la mano, ella con una mano en su bastón y con la otra mano agarrada y apoyada en mí. Y en ese momento yo iba escuchando, ¿no? La conexión telepática con ella, donde me iba explicando eso, ¿no? Donde me iba confirmando lo que me habían dicho unos días antes. Y es que claro, no todas las personas que van a sus rituales después están preparadas para ejercer esa energía y esa frecuencia. Me dijo que no me hacían falta 12 iniciaciones, que con una iniciación me valía porque lo que iba a hacer era una activación y un recordar. Bueno, yo ahí lo dejé porque bueno, yo lo iba escuchando, pero como siempre pongo todo en cuarentena. La cuestión es que, lo que dije, llamaron a mi alma, estaban preparando el despacho y llegó el momento de la activación.
Yo estaba sentada sobre un ladrillo, porque os recuerdo que estaba en una cueva en el suelo, y estaba sentada sobre un ladrillo, y yo sentada, la señora a mi lado éramos de la misma altura, porque es una señora muy chiquitita, muy chiquitita. Pero lo que pasa a través de ella, una fuerza, empezó a hacerme la activación, a soplarme, y yo era como... O sea, sentía como todo eso me iba pasando a través de mí y no podía mi cuerpo físico. Yo decía, yo la miraba, yo la veía toda chiquitita y yo decía, pero ¿qué trae esta señora aquí? ¿No? Era como, yo soy muy acostumbrada a recibir frecuencias muy potentes. Pero esa frecuencia fue como, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, señora? ¿Qué tiene aquí esta señora? No, entonces después de eso pasó algo verdaderamente hermoso y es que nos sentamos y se dio la imagen que yo había visto. Agarró la misa andina, que fue la que me dio ella, es esta, donde yo hago las sanaciones y para eso me la dio. Y con una mano me hizo que me la pusiera así y con otra me abrazó como yo había visto en la imagen, ¿no? Así solo de los hombros con la cabeza. Y yo iba notando como de chakra corona a chakra corona, que lo teníamos juntos, iba la energía en las dos direcciones. Era como una retroalimentación, era como que ella me estaba pasando a mí información y yo le estaba pasando a ella información. Era como un ir y venir, era increíble. Y yo no paraba de llorar, porque yo decía, es que lo he visto, lo que yo no sabía ni lo que era, pero lo vi, ¿no? Lo había visto 2 días antes. La cuestión fue que en ese momento, bueno, yo lloraba, temblaba, la energía, fue increíble. Y después de eso, ellos queman lo que es la ofrenda al despacho y me dejaron sola 1 hora en meditación para que la energía fuese penetrando en mí y te da la información, te dicen que la energía te va a dar la información de cómo tienes que trabajar con ella. Y digo te dicen, pero en mi caso realmente fue así. Ellos salieron y me quedé yo en la cueva sola en meditación 1 hora, para mí fue como 2 minutos. Entonces empecé a ver cómo esa energía penetraba en mí. Vi un rayo, cómo iba entrando en mí, cómo me abría el chakra corona y cómo ese rayo iba entrando, ese rayo de luz, sin hacerme ningún daño, ¿no? Ese rayo de luz iba penetrando hasta que llegó a mi zona de corazón, iluminando desde aquí como una explosión todo. Iluminó todo mi cuerpo y entonces empezaron a mostrarme mi conexión con el Sol central, con el Apu Intihuatana, con qué apus tenía yo que trabajar en cada momento, pero bueno, mi frecuencia es la del Apu Intihuatana. Cómo estoy en conexión con el cactus de San Pedro. Yo decía, wow, y tengo que tomar San Pedro para hacer sesiones. Entonces me explicaron, ¿no? Que no necesariamente, que en algunos casos sí, como ya había hecho en otras vidas. Me mostraron otras vidas en las que yo como sacerdote tomaba San Pedro para poder dar respuestas a otras personas. Y me dijeron que en esta vida no era necesario que lo hiciera, que lo podría hacer, pero que sí que tenía que llamar al espíritu del cactus de San Pedro para hacer las sanaciones y para hacer la comunicación y la conexión, ¿no? Entonces me fueron explicando todo. También me explicaron por qué antes caía el rayo físico, ¿no? Y que ahora no hace falta el rayo físico, porque ahora estamos los que estamos más preparados, más abiertos y más disponibles para esa energía, ¿no? Antes era todo como muy rudo, muy duro. Entonces esa frecuencia caía todo el tiempo, pero no podía entrar de una manera orgánica. Lo que hacía era a base de rayo, ¿no? Una locura. Entonces a mí me dijeron bueno, yo ya había estado en una experiencia de muerte y había decidido venir. Bueno, me explicaron, me mostraron todo eso, ¿no? Que era mi decisión y que mi alma sí que estaba preparada para recibir esa frecuencia para luego expandirla. Bueno, toda esa información yo la fui recibiendo durante esta hora que te digo y yo después de salir de ahí estuve como volando, ¿no? Así como, wow, pero
con una sensación de estar en casa, con una sensación de, wow, por fin estoy completa, y no sabía lo que me venía. Para no hacerlo demasiado más largo, me puedes preguntar más cosas y yo puedo contestar, por supuesto, cualquier pregunta me la puedes poner en el comentario de este vídeo y yo te contestaré muy gustosamente. Pues la cuestión es que después yo llegué a casa, me dijo que efectivamente yo no lo había comentado nada con ellos y me dijeron que mi APU, el APU con el que yo estoy conectada y con lo que yo trabajo es con la energía del sol central, con Intihuatana y con la energía del sol central. Por eso vivo donde vivo, que vivo justo enfrente del APU Intihuatana de momento, porque siento ya movimientos. La cuestión está en que yo tuve que subir a la Intihuatana, hacer una conexión, y tal y como bajé, estuve 2 días en la cama y en el sofá llorando de dolor. ¿Por qué? Porque aunque no fue muy dramático la entrada, ¿vale? Porque estaba como muy abierta y muy preparada, sí que es cierto que no estaba tan preparada. Cuando yo subí a la Intihuatana subí como muy abierta, subí como muy inocente, y la frecuencia que entró allí sí me hizo daño físico. Lo único que no fue en la cabeza, sino fue en el corazón. Entonces, bueno, tuve que pasar un proceso de escucha, de integración de esa energía, y de hecho salí del Valle Sagrado una semana, me fui a la playa porque era demasiado para mí. De hecho, yo decía, me voy de Perú, no puedo con este dolor. Pero bueno, fue porque el tiempo que yo necesité para integrar, ¿no? Esta vez no me hizo falta estar en una experiencia cercana de la muerte, ya he estado como estaban antes cuando les caía el rayo a los Alto Misayok, ¿no? A mí ya me cayó el rayo, ya estuve muerta, ya no me hacía falta. Y bueno, pasó algo muy curioso que desde esa fecha, bueno, yo me fui, me puse modo vacaciones, modo playa, modo stop. Y la verdad que me dieron tregua. Y a la vuelta yo empezaba a hacer un grupo con unas personas online, un proceso de 8 semanas, y yo sentía que tenía que hacer con ellos una serie de canalizaciones, ¿no? Una canalización a través de la misa andina. Y fue increíble porque de repente yo empecé a leer las chumpis, ahí no las tengo aquí, están dentro, pero quería enseñarte otras. Ah, sí, están aquí. Estas son otras piedras que me regalaron para Navidad, que son piedras con las que se hacen las sanaciones, los queros. Y son 7, ¿no? Cada una para uno de los chakras. Y bueno, yo descubrí ahí que era mi foco de canalización, o sea, la conexión que yo tenía con las chumpis, sin nadie haberme enseñado cómo yo canalizaba, la información que yo canalizaba era impresionante. O sea, yo no había tenido un nivel de canalización tan alto hasta este momento con esto, porque no lo conocía. Había canalizado con péndulo hebreo, había canalizado con cuarzos, pero nunca había aprendido ni había practicado. Entonces ahí me dijeron, ¿no?, que son una serie de dones de esta tierra que yo tenía dentro, que por eso me llamó a mí y está llamando a otras personas, porque no va a hacer muchas más activaciones y la mayoría, las personas las hacen como llevarse un buen recuerdo de Perú, pero no para luego ejercerla, habitarla, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi experiencia de activación con María Pasa, de activación y de iniciación. En realidad era una reactivación, ¿no? Porque se han reactivado muchos dones, muchas memorias que he ido viendo y todavía sigo viendo, ¿no? Porque a partir de ahí el proceso se multiplicó por 10.000. O sea, la velocidad, la claridad, me van guiando de una manera espectacular. O sea, ya estaba en una comunicación con los apus que yo nunca había tenido, pues estaba en comunicación continua con las montañas, comunicación con el río, comunicación con el lago Titicaca. Entonces, he hecho muchas activaciones en diferentes sitios que te iré contando en otros vídeos, en el portal interdimensional a Ramón Muro, en el portal interdimensional de Ñaupa Iglesia, y en muchos sitios que me gustaría compartir contigo, ¿no? Como sabes, en esta comunidad hay varias opciones. Está la opción abierta, la opción gratuita, y luego varios niveles que eres tú quien lo va a decidir si quieres formar parte en un nivel inicial, en un nivel avanzado o en un nivel comprometido. Entonces,
porque no voy a presionar a las personas. Hay personas que no van a querer activaciones de portales interdimensionales. Eso lo dejo únicamente para las personas que estén dentro del nivel comprometido. Están los 4 niveles, el gratuito, el inicial, donde se reciben vídeos más profundos que el gratuito, en el avanzado, que además se hace un encuentro individual, o sea, grupal conmigo en directo, que se queda grabado con activaciones, con canalizaciones y demás, y luego está el comprometido, que se hace también una sanación, se hace además estas activaciones desde lugares sagrados y desde portales energéticos, y también se pertenece a un grupo de WhatsApp exclusivo donde poder acompañarnos. Entonces tú vas a decidir en cuál quieres formar parte. De momento te cuento hoy mi experiencia y mi activación con María Paz, con todo lo que he abierto. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas, yo te la contestaré. Y en otros vídeos te iré contando otras activaciones que yo he tenido, ¿no? Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, y cualquier pregunta que quieras hacerme estoy abierta. Y de nuevo, felicidades por decidir vivir en quinta dimensión. Te abrazo.